A partir de allí, números preocupantes en todo el mundo. Sí, la verdad que, digamos, para evitar llegar a ese estadio, nosotros tratamos de que, bueno, trabajar en la prevención duramente, como en todos los países desarrollados, invierten muchísimo en eso, en la prevención. Porque una vez que ya se desarrolla la enfermedad renal, es muy difícil después pararla o por lo menos atenuarla, digamos. Ese es el objetivo. Pero bueno, hoy por hoy tenés tratamientos que andan bien, como la diálisis peritoneal y el trasplante, que son los tres pilares de tratamiento, pero ya para eso cuando ya los riñones ya no funcionan más. Antes de hablar de los tratamientos, ¿cómo se efectúa una prevención? ¿Qué pasa con la calidad de vida? ¿Qué pasa con la alimentación? Sí, eso es clave, digamos, por eso tenemos reglas de oro que le decimos nosotros como para ir orientando a la gente. Y la primera es, por ejemplo, cambiar los hábitos en la parte de ejercicios, digamos, ejercicios físicos que ayudan por lo menos 1 hora diaria para mejorar el metabolismo, la circulación y eso ayuda ostensiblemente al funcionamiento renal. Después, el control periódico de la glucemia, debido a que el paciente cuando tiene diabetes, cuando se descontrola su glucemia, secundariamente afecta bastante importantemente la función renal y eso sí puede llevar a una enfermedad más grave. Después el control de la tensión arterial es muy importante también por el hecho de que la hipertensión, y más si tiene diabetes, aceleran los procesos para dar insuficiencia renal y llevarlo a un tratamiento dialítico. Entonces son medidas que uno va, digamos, preventivamente lo va haciendo y va disminuyendo el riesgo, digamos. Y la alimentación, como dijiste, es clave, digamos, por el hecho de que, bueno, sabemos que la mayoría o come mal o come en exceso o fuera de horario, digamos. Se aconseja primero ingerir por lo menos 2 litros de agua por día y que se coma, no abusar de la carne roja, por ejemplo. Aunque a todos nos gusta comer asado, pero para mejor salud renal deberían comer 2 o 3 veces por semana. Los demás días comer otro tipo de carne, las carnes blancas. Y lo otro, sí, ponerle poca sal. Porque la Eso sal, no es mito. Ya, todo el mundo lo sabe, pero bueno, hay gente que dice, no puedo comer si no le pongo sal. O sea, hay que ponerle, pero lo mínimo indispensable o usar sales marinas, por ejemplo, condimentarlo con pimienta, con limón, qué sé yo, con otros condimentos que no sea sal. Porque la sal sí es un veneno y para el riñón ni hablar porque es un órgano muy vascularizado y todas las enfermedades de los vasos, por ejemplo la hipertensión, te va a dar a la larga un problema renal serio. Y después ya no tiene, o sea, una vez que se inflama el riñón, empieza a progresar y lentamente va dejando de funcionar, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con la edad? ¿A todos nos debería ocupar este tema o hay que preocuparse cuando hablamos de un grupo etario en particular? Sí. A cierta edad decir, bueno, a cuidar los riñones, aplicar la prevención, la gimnasia, la alimentación. Exacto, o sea, las medidas estas higiénico-dietéticas son para todos, digamos, para los jóvenes, lo mismo que cuando van al gimnasio o cuando hacen el deporte, uno le dice, no esperes a tener sed para tomar agua, o sea, seguirte hidratando porque esa es una buena hidratación. Pero los planes así de screening se hacen sobre poblaciones de riesgo y son mayores de 40 años, por ejemplo, son pacientes con alguna patología previa como diabetes o hipertensión y todas las campañas se hacen sobre eso. O sea, básicamente se aconseja después de los 40 años hacerte un control 1 vez por año. O sea, dentro del control normal y rutinario que se hace, se le pide, porque no es gran cosa, o sea, es una rutina normal, agregándole un valor de creatinina, que es un elemento que nos va a decir indirectamente cómo está funcionando el riñón. Doctor, ¿y cuáles son los indicadores, los síntomas de que tal vez él o los riñones están funcionando mal? Y ese es el otro problema, que no dan síntomas en la mayoría de los procesos estos crónicos. No da ningún síntoma, salvo que tengas una litiasis renal, un cálculo que sí, eso da síntomas porque da mucho dolor, o una infección. Pero las enfermedades, por ejemplo, estas crónicas que llevan a la cronicidad del riñón, no dan síntomas. Entonces, por eso se aconseja y se advierte a los pacientes, no esperen tener síntomas, inclusive siguen orinando y muchos pacientes que ya están en diálisis, porque no les funciona, digamos, orinan, pero la calidad de la orina no es buena, no eliminan los elementos tóxicos de la sangre. ¿A qué hay que estar atento, por ejemplo, con respecto a esos datos que nos ofrece el cuerpo? Básicamente es decirle, por ejemplo, si nota un cambio que se tiene que levantar varias veces a la noche a orinar, por ejemplo,
eso es indicativo que está funcionando mal el riñón, porque el riñón tiene esa capacidad de concentrar la orina o de diluirla de acuerdo a la necesidad. Entonces, si está orinando mucho en la noche, quiere decir que hay o está haciendo glucemias altas, que eso produce una diuresis osmótica, que se llama, que no es normal, por supuesto. O si, por ejemplo, la orina le cambia el color, por supuesto, si hay sangre o se pone roja, es más llamativo. Pero por ahí tiene espuma, y la espuma sí tiene una pérdida excesiva de proteínas, que eso está hablando que está inflamándose el riñón. La primera es clave eso, porque hay que observar la orina para pegar el grito rápido e ir al médico, ¿no? Doctor, ¿se puede vivir con un solo riñón? Sí, por supuesto. De hecho, los pacientes trasplantados reciben un solo riñón y viven dentro de todo bastante bien, digamos. O sea, hay un tratamiento para esos pacientes, no es que se curan, sino que hay un tratamiento con drogas, inmunosupresora, todo, pero ya no necesitan el tratamiento con la máquina de diálisis ni otra cosa. Andan bien los tratamientos, ¿no? Hoy por hoy tienen una muy buena sobrevida. Doctor, ayúdeme a recordar la función del riñón, ¿no? Esto de filtrar. Claro, en general, digamos, el riñón no solo hace la orina, esa es la función más, la clásica, digamos, porque si no hace la orina, o sea, empezás a retener todos los productos tóxicos y ahí sí, rápidamente, o un paciente que no orina, hay veces que no orina y en 24 horas ya necesitamos hacerlo orinar como sea, digamos. Pero las otras funciones son tan importantes que no se sabe, o sea, que no se conoce, pero sí están haciendo como un equilibrio en el medio interno del organismo, porque son productores, por ejemplo, digamos, absorben y excretan de acuerdo al nivel de pH en sangre. Son reguladores del pH. O sea, el bicarbonato lo manejan de una forma para que cuando tiene una acidosis, el riñón te retiene bicarbonato y entonces equilibra. El equilibrio es más o menos un pH de 7,4, ese es el valor normal. Entonces, para mantener ese valor, el riñón tiene que trabajar bastante y esa es una función muy importante. La otra es la maduración de los glóbulos rojos con una hormona que fabrica el riñón para que los glóbulos rojos, y si vos, por ejemplo, los enfermos que empiezan a fallarle el riñón, son pacientes anémicos. Normalmente vos ves que son pacientes que tienen anemia crónica y la toleran bien, pero tienen anemia. Entonces hay tratamiento para eso. Hay hormonas sintéticas que se hacen y andan bien. Bueno, esa es otra de las funciones, ¿no? Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que recién los mencionó y para evitar efectivamente la diálisis? Bueno, ¿O se lo considera como tratamiento la diálisis? Sí, en realidad, digamos, los tratamientos médicos son las drogas, la dieta, todas las medidas que nosotros podemos manejar, la hipertensión, la glucemia, todo. Una vez que el paciente tiene insuficiencia renal, tiene la posibilidad de seguir con el tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, que es el otro tipo de diálisis, y el trasplante renal. Son los tres tratamientos, los pilares de tratamiento, como tratamiento. Esos son los que se hacen hoy por hoy, digamos. Y bueno, digamos, el paciente por ahí se necesita el tratamiento dialítico y recibe un órgano, sale de tratamiento y por ahí tiene mala suerte o no anduvo bien el trasplante, vuelve al tratamiento de diálisis a esperar otro trasplante. En realidad, la diálisis sería como el paso previo a recibir un trasplante. Bien, y de acuerdo a lo que comentó recién, ¿cuán efectivos son esos trasplantes? Porque muchas veces no hay compatibilidad o hay rechazo del órgano. Claro. ¿Cómo es ese panorama en la práctica, ¿no? Claro, normalmente son estudiados inmunológicamente y claro, hay veces que son más fáciles de conseguir que otros. Por eso vos ves pacientes que están muchos años esperando un riñón y no lo reciben por el hecho de que son difíciles la combinación inmunológica, para que se entienda. Y otros rápidamente tienen la suerte de tener un riñón, receptar un riñón que sea parecido inmunológicamente, entonces bueno, con las drogas inmunosupresoras andan muy bien, pero en grandes rasgos andan muy bien y tienen una sobrevida excelente a los 20 años, 15 años, dependiendo de cómo esté, cómo se cuide también el paciente, porque hay pacientes que han sido trasplantados, por ejemplo, la Anata, que todos los conocen, o sea, nunca se cuidó él y seguía fumando, que es un veneno para las arterias, o sea, te tenés que controlar un poco medianamente tu vida, o sea, tenés que hacer una actividad física, todos los elementos que veníamos hablando tienen que seguir haciéndolo, cuidándose en la dieta, pero si no te cuidas es muy difícil que ande bien el trasplante. Doctor, en términos generales, ¿qué pasa con los pequeños, los niños y los temas renales? Bueno, los niños habitualmente son enfermedades ya
que vienen con una malformación, o si no, los síndromes urémico hemolítico que hacen rápidamente un fallo renal, que son pacientes que pueden quedar en diálisis chiquitos, o sea, de bebés. Esos pacientes se hacen 100% diálisis peritoneal, que es mucho más, es más fisiológica y se puede hacer sin ser tan agresivo, digamos. Pues se coloca un catéter y a través de ahí se incorpora líquido rico en azúcar, eso le hace la diálisis internamente y después sale. Y esos pacientes habitualmente se trasplantan más rápido, o sea, son emergencias, entran en una lista especial de emergencia. Y bueno, lo que pasa es que cuando son de acuerdo a la superficie corporal, si son muy chicos, necesitan un riñón más pequeño, digamos, entonces tiene que ser un donante, salvo que sea un familiar o alguien, eso es más rápido, por supuesto. Claro, doctor, por último, cuando uno pide estudios al médico, ¿se lo incorpora al tema renal o hay que pedirlo explícitamente? No, hoy por hoy estas campañas han servido para eso también, porque nosotros hemos hablado mucho con los médicos clínicos y transmitido toda esta problemática que bueno, en otro momento no se hacía y sí, nosotros los mandábamos a los pacientes, usted vaya y dígale a su médico que quiere saber cómo está el riñón, así como está, usted sabe cuánto tiene de colesterol, por ejemplo, todo el mundo sabe, yo tengo tanto de colesterol, de creatinina, nadie sabe. Claro, pues siempre está la estrategia de la obra social de hacer menos. Ponele, claro, pero ahora no, hoy por hoy si vos te haces un chequeo, viene siempre la creatinina y te indica, por supuesto, cuando está alterada, ahí nomás te ponen ver al nefrólogo, o sea, para el seguimiento. Pero sí, hoy por hoy está más. Y la orina, que es siempre te hacen la orina, es como una cosa muy rutinaria. Eso sí. Te da mucha información, porque si hay a la aparición de una orina patológica, se ve rápidamente, digamos. Está bueno que se haga. Perfecto, doctor. Está buena la charla que hemos tenido para reactivar la prevención y reactivar el cuidado de nuestros riñones. Súper amable, muchas gracias. No, gracias a usted. Estamos en la Crónica Central haciendo prevención con respecto a la salud renal. Estamos en vivo, ya venimos con más.